Buenos días, buenas tardes, según estéis viendo el vídeo. Eh, Vamos a hablar de del tema 1 de Galería de Personajes del Oriente Antiguo. Gilgamesh, rey de Uruk. Bueno, empezamos esta aventura porque para mí también es una aventura este curso. Estáis pocos alumnos en principio, pero bueno, se dan abierto y puede servir para más gente que más o menos por casualidad entre en él. Me gustaría empezar pues con las palabras con las que comienza el poema de Gilgamesh. Lo vio todo, hasta las más lejanas fronteras. Llegó al abismo, experimentó todo, vio todo, se llenó de sabiduría y lo contó todo. Descubrió lo que estaba oculto. Él encontró la historia del diluvio y tras un viaje a lo más lejano, volvió exhausto, pero satisfecho. Él grabó todas sus aventuras en una estela de piedra. Construyó las murallas de Uruk y el santuario puro de Enlil. Ya digo, con estas palabras comienza el poema de Gilgamesh. ¿Quién es Gilgamesh? Bueno, Gilgamesh históricamente fue un gobernante de Uruk, ciudad de la Baja Babilonia, que reinó hasta hacia el año 2700. Aquí tenéis un mapa de eso. Voy a procurar que esté en el centro, justo en el centro de la pantalla se sitúa Uruk. Vamos a ver. Esto es el dedo que estoy moviendo. Esto es el Golfo Pérsico. Los ríos que bajan son el Tigris y el Éufrates, los dos grandes ríos. Y veréis ahí que están una serie de nombres que os sonarán, muchos de ellos. Ahora pongo en el centro uno que os suena, no porque tenga importancia ahora mismo, pero porque os suena Babilonia. Está justo en el centro, ¿verdad? Esta es la Baja Mesopotamia de los sumerios y los acadios. Ahí en los apuntes pues tenéis este mapa al que le he puesto estas localizaciones. Gilgamesh adquirió prestigio realizando las murallas de su ciudad y restaurando algunos templos. Dejó fama de fuerte y de poderoso. Pronto se contaron de él relatos fabulosos que lo convirtieron en un ser heroico. Según el relato que tenemos, que consta de 12 tablillas de arcilla y que fue encontrado en el palacio de Asurbanipal. Una cosa, ya hablaremos de Asurbanipal. Asurbanipal tuvo una buena biblioteca. Parece mentira. Claro, una biblioteca no en papel, ni digital, claro, sino en tablillas de cerámica, que se ha conservado bien gracias a los incendios. Pues se han conservado muchos textos. Y allí se ha encontrado la versión más completa que tenemos de la historia de Gilgamesh. Digo más completa, no completa. Se ha completado con algunos otros trozos que se han encontrado por otros sitios hasta bastante, no sé exactamente, pero más de un 90% de la historia lo tenemos. Según el relato que digo consta de 12 tablillas de arcilla hallado en el palacio de Asurbanipal, Gilgamesh era un rey tiránico,
porque era un hombre que desconocía los propios límites. Los ciudadanos de Uruk estaban de él hartos, porque lo padecían, pidieron ayuda a los dioses, quienes crearon un personaje llamado Enkidu, que lo pusieron en la estepa para que viviera allí como un animal, vagando entre las gacelas. Una mujer lo enamoró a Enkidu y el amor humano lo humanizó. Aquella mujer lo incitó a que fuera a Uruk, a la ciudad. La misión de Enkidu era destruir a Gilgamesh, pero en su lucha fueron muy iguales, aunque finalmente venció el rey. Se aplacó la cólera de Gilgamesh y los dos luchadores se hicieron muy amigos y juntos decidieron hacer un largo viaje en busca de la inmortalidad. Hay muchísimos grabados sobre Gilgamesh, de un libro antiguo que tengo, antiguo sí, un poquito de tiempo, que es este. Puedo seleccionar o encontrar algunas imágenes que reflejan la historia de Gilgamesh. Si hay suerte lo encuentro enseguida. Como pasa en estos casos, no se suele encontrar enseguida. Ay, qué mal sombra. Lo daba por supuesto que estaba a mano. Bueno, pues este Enkidu y Gilgamesh, aquí, son grabados muy extraños, ¿eh? Fijaros, esta sería una representación de Gilgamesh. Gilgamesh siempre con su gatito, ¿eh? Es un león. Y aquí vemos el ambiente oscuro y tenebroso de toda esta aventura. ¿Veis? Que aparecen personajes misteriosos, ¿eh? Que luchan. Si ponéis en internet que te busque figuras, te busque imágenes y ponéis Gilgamesh, tendrás todas las que quieras, ¿eh? Además algunas muy modernas, muy modernas, porque Gilgamesh es un personaje que ha resucitado últimamente. Se han hecho muchos cómics con su tema. Bueno, los dos amigos, Gilgamesh y Enkidu, decidieron hacer un viaje largo en busca de la inmortalidad. Es que es una historia heroica, una historia de buscar lo imposible, de luchar por la superación de los propios límites. En un bosque de cedros, hacia el Líbano probablemente, un guardián llamado Humumba respiraba fuego, pero fue vencido por los dos caminantes. La diosa Inanna, que es conocida también como Ishtar, que da lugar a Venus en la Grecia, a Afrodita en Grecia y a Venus en Italia, en los romanos, la diosa Ishtar, que en definitiva es el planeta Venus, la estrella luciente de la tarde. Bueno, pues la diosa Inanna se enamoró del rey, pero éste la rechazó y provocó su ira. En venganza, Inanna envió al toro divino, que tenía la misión de destruir a los dos personajes. Pero Gilgamesh y Enkidu vencieron al toro y lo mataron. Los dioses entonces se enfurecieron y dieron muerte a Enkidu. Gilgamesh comprendió que era mortal él también y sufrió mucho. Lloró mucho a su amigo. Entonces decidió buscar la inmortalidad con mucho más interés.
viajó por playas lejanas, buscando la morada de los dioses. Tuvo que vencer al escorpión que guardaba la puerta por donde sale el sol. Llegó así hasta la morada de un sabio llamado Utnapishtim, que en otras versiones sumerias es Tsiusudra, el único humano al que los dioses salvaron del diluvio universal y le concedieron la inmortalidad. Gilgamesh le pidió a Utnapishtim que le enseñara cómo tenía que conseguir la inmortalidad, la vida eterna. Pero Utnapishtim le dijo que los dioses habían hecho eso una sola vez, que solo una vez pudieron concederle ese don a un humano y que no volvería a repetirse. A pesar de esto, la mujer de Utnapishtim tuvo piedad o compasión de Gilgamesh y le pidió a su esposo que le dijera a Gilgamesh dónde podría localizar la planta que devuelve la juventud, la planta, por tanto, de la inmortalidad. El sabio le reveló que la tenía que buscar en lo más profundo del mar. Gilgamesh entonces se decidió a ir en su búsqueda y efectivamente la encontró. Pero de regreso a Uruk, mientras se bañaba, dejó la planta en la orilla y una serpiente salió del agua y se la llevó. Y es que la serpiente, que cambia de piel de vez en cuando, a cada cierto tiempo, es un símbolo de la juventud renovada. Para los antiguos, la serpiente era un animal, de alguna manera, de vida sin final, porque se renovaba cada vez que cambiaba su piel. El héroe entonces, la serpiente salió y se comió la planta, se la llevó la planta. El héroe entonces sabía que no podía volver a donde estaba Utnapishtim, sabía que menos todavía podía viajar otra vez al fondo del mar y con la tristeza de la ocasión perdida volvió a su patria. Pero volvió ya sabio, porque había descubierto muchas cosas. Había descubierto la amistad, había descubierto las dificultades que suponen los límites de la vida humana. Había descubierto que somos mortales y no podemos vivir para siempre. Este poema de Gilgamesh acaba con algunos himnos. Este poema fue un bestseller en todo Oriente, pues casi 2000 años. Luego hasta otros 2000 ocultos. Y ahora lo han vuelto a poner de moda. Hay muchas versiones del Gilgamesh. Yo aquí tengo un par de ellas. Pero las tengo un poquillo lejos. Aquí ya veis en esto, aquí hemos visto que había algunos trozos del poema en este cuaderno de Mesopotamia. También se habla de él. A ver si... Es un personaje realmente importante. Bien, no. Pero todo esto se desarrolla en una zona que se llama el Creciente Fértil. Este es el mapa
del creciente fértil. Quiero que os fijéis. ¿Por qué se llama creciente fértil? ¿Veis esa media luna que hay ahí pintada? Pues esa media luna es las tierras fértiles que hay al norte de los desiertos y que permiten la ruta de las caravanas y permiten la vida. A ese territorio se le llamó el creciente fértil. Es la región comprendida entre el Golfo Pérsico, a ver si lo puedo leer mientras que os lo muestro. Es la región comprendida entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Suez, limitado al este por los montes Zagros y la meseta de Irán, al norte por los montes de Armenia y las prolongaciones de la cordillera del Tauro, y al oeste por el mar Mediterráneo, y al sur por el desierto de Siria y el desierto de Arabia. Bien, podríamos decir en términos modernos que el creciente fértil ocupa lo que actualmente es Irak, Siria, Líbano, Palestina, una buena zona de Jordania y se prolonga hacia Egipto. Las tierras comprendidas entre estos límites forman un arco. Perdonad, pero es que hay un ruido indeseable, perdonad. Es que están de reparaciones en la habitación continua a la mía. Están arreglando unos azulejos que se han caído. Por eso le dan con el mazo y se oye el ruido. Creo que es soportable y lo vamos a dejar sin que nos importe ahora mismo para seguir nuestra charla. Me decía que las tierras comprendidas entre esos límites que hemos citado forman un arco con forma aproximada de media luna, por lo que Bristit llamó a la región creciente fértil. Esta era la ruta que recorrían las caravanas que iban desde Mesopotamia hasta Egipto. Y en esta región, si le añadimos Egipto, se desarrolló toda la historia bíblica del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay que tener en cuenta también Asia Menor, la actual Turquía, y Grecia e Italia. ¿Qué es Mesopotamia? Hemos oído hablar mucho de Mesopotamia, una palabra que nos suena, claro. Mesopotamia significa tierra entre ríos, Mesospótamos. Y se llama así a la tierra regada por el Tigris y el Éufrates. No lo que está justamente en medio de los dos, sino toda la zona irrigada por el Tigris y el Éufrates. Comienza por el sur, en el Golfo Pérsico, y sube, siguiendo el curso de los ríos a la inversa, hasta los montes de Armenia. Ahí en las estribaciones de esos montes nacen ambos ríos. La parte norte se conoce como Alta Mesopotamia porque es zona montañosa y desde donde fluyen los ríos hacia el sur, en cuesta abajo, hasta llegar al Golfo Pérsico. En la Alta Mesopotamia estuvo el núcleo de la antigua Asiria, que fue muy importante y hablaremos de ella en estos cursos bastante, en estas clases bastante. En este mapa, a ver si es que tengo que hacerlo al revés, me pide donde pone la M más o menos de Mesopotamia, aquí donde tengo yo el dedo aquí. Esa zona, veis que pone ahí Auro o Tauro, un poquito al sur del Tauro, por donde está la M de Mesopotamia. Es por donde estaba Asiria. La parte sur es la Baja Mesopotamia, en la que se instalaron en la antigüedad primero los sumerios y los acadios, y luego ya entraron otras civilizaciones como los amorreos y otros muchos.
El clima de la Baja Mesopotamia es muy extremado. Los inviernos son muy fríos, con temperaturas incluso inferiores a los 0 grados. Y en los veranos, sin embargo, hace un calor espantoso, como el que de este verano aquí en Jaén, ¿eh? O a veces mucho más. ¿Eh? Los 45 grados se alcanzan allí con facilidad en verano. Se seca todo y una calima, una arena en suspensión impide casi ver y quema todo, ¿no? La lluvia en general es escasa en esta zona. Son frecuentes, como digo, las tormentas de polvo ardiente que forman una espesa niebla agobiante. La Alta Mesopotamia tiene mejor clima, aunque los inviernos son más fríos. Como las crecidas de los ríos son anuales y la inundación puede ser desbordante, hace falta controlar las crecidas para poder explotar agrícolamente el terreno. El control de las crecidas y la irrigación ordenada del terreno originó una civilización muy poderosa en la antigüedad. Los primeros pobladores de estas tierras desarrollaron hacia el quinto milenio antes de Cristo, en 5000 años antes del Señor, unas técnicas básicas de riego que les permitieron cultivar frutas y cereales. También se dedicaban a la caza y a la pesca y pronto practicaron la ganadería. Los sumerios en el cuarto milenio alcanzaron, o mejor dicho, trazaron una amplia red de canales para facilitar la irrigación del terreno y unos diques que controlaban las crecidas. Sus técnicas siguieron utilizándose muchos años después. Dicen que algunas imágenes que aún hoy día pueden verse se podían ya ver hace muchísimos siglos. Se podían ya encontrar en épocas muy, muy antiguas. Mira, soy un desastre cuando tengo que buscar temas. Sí. Estas imágenes son actuales de Mesopotamia. Bueno, pues paisajes así como estos se podían ver ya muy antiguos. Fijaros el sello que hay abajo. Eso es la impresión de un sello. Como las chozas, los animales que tienen, coinciden bastante. Fijaros cómo construyen todavía. Estas fotos son relativamente próximas. Y sin embargo, fijaros arriba, también un grabado de hace muchísimos miles de años, que muestra una casa que se ve edificada con la misma técnica con la que están edificando esta, ¿no? La gente vive más o menos igual. Fijaros. Fijaros la barca de arriba, y la barca de abajo. Bueno, esta es la imagen bonita. Y esta otra cosa que ya enseñaré. Como digo entonces, las técnicas que se empezaron entonces para irrigar y para manejar las aguas y para hacer que hicieran fértil el terreno, pues han seguido hasta nuestros días. Los primeros que vivieron por allí, pues fueron los sumerios. Quizá hubo alguien antes, no lo sabemos.
Hacia la mitad del cuarto milenio antes de Cristo, los sumerios estaban ya establecidos en el sur de Mesopotamia. Se los suele representar bajitos, fuertes, con cabeza ancha, con nariz prominente. Es que, aunque he puesto ahí abajo una figurita en los apuntes, aquí se ve mejor, lo he visto antes. ¿Veis? Bajo y fuerte, con cabeza ancha, nariz recta y prominente. Pero nos llevamos una sorpresa con la arqueología, porque si las imágenes nos dan esto, los esqueletos no nos dan eso. Y ese es uno de los misterios de esta zona. Cómo se veían ellos y cómo eran en realidad. ¿Por qué se veían así? ¿Por qué los esqueletos que se han conservado son de otra manera? Desarrollaron la primera civilización conocida en esta zona, dedicándose a la agricultura y a la ganadería en el Valle de Secado por un excelente sistema de canales que regulaban las crecidas de los ríos. Formaron las primeras ciudades-estado. De hecho, se dice que el estado es un invento de los sumerios. Ellos tuvieron las primeras ciudades-estado que conocemos. Y esas ciudades no llegaron a estar realmente unidas bajo un solo gobierno. Todo lo más, una ciudad imponía su hegemonía a las otras, pero tenían conciencia de ser cada una distinta. Estaban regidas por príncipes llamados Lugal y sacerdotes llamados Ensi o Patesi, que gobernaban en nombre de los dioses. Los conflictos entre las ciudades eran frecuentes o continuos, ya que unas intentaban dominar a otras. Las ciudades más importantes fueron Ur, a donde se dice que nació Abraham, Lagash, Uruk, Umma, Larsa, la veis aquí en el mapa, ¿verdad? Empezando por abajo, Eridu, Larsa, Lagash, Uruk, Shurpak, Umma y Sin, Nippur, Akab, ya vamos subiendo, Kish. Kish fue muy importante, ¿eh? No se suele hablar mucho de ella, pero fue muy importante. Babilonia, tanto que para decir lo que mandaba en toda la zona tenía que decir que era rey de Kish. Luego ya más al este veis Susa, pero Susa no pertenece a Mesopotamia, propiamente dicha. Es de Elam, la zona de los elamitas. Ahora está en Persia. Las clases sociales eran muy marcadas. Nada más que con los dibujos que os he enseñado ya habréis dado cuenta, ¿verdad? En el famoso estandarte de Ur, que es esta cajeta, no sé por qué le dicen estandarte, es una caja, pues se ven a unos sentados y otros de pie. Evidentemente los que están sentados son los señoritos, los que mandan, y los que están de pie pues son los que sirven. La veréis mejor si luego en mano o si ponéis estandarte de Ur en imágenes de Google o del buscador que utilicéis y encontraréis muchísimo material de ese tipo. Eran importantes los escribas o funcionarios. Bueno, había sobre todo un clero muy poderoso que controlaba la economía. Eran muy importantes los escribas o funcionarios públicos. Luego estaban los guerreros, los comerciantes, los artesanos, los agricultores
y los esclavos en el último puesto social. La religión era politeísta y el panteón sumerio estaba muy jerarquizado, ocupando el puesto principal el dios Enlil y el dios de la ciudad que tenía más prestigio o poder en cada momento. En esta religión tuvieron mucha importancia la adivinación y la magia. Los templos eran los zigurats. Zigurats eran esa especie de torres. Aquí tenéis una, bueno, y la coloco en el centro. Ese es un zigurat. Eran torres que tenían varios pisos. Son bastante parecidas a las torres mayas. No sé por qué. Será porque la hicieron todas las extraterrestres, que es lo que se dice cuando no se sabe algo, ¿no? Bueno, la religión fue politeísta, como digo. Los templos eran los zigurats, torres escalonadas en cuya cima se suponía que estaba la morada divina. El sumerio estaba aterrorizado ante el poder de los dioses. La sumeria no es una religión de amor a los dioses o de ternura para con los dioses o de los dioses para con los hombres. Los dioses son crueles con los humanos y los humanos están aterrorizados ante ellos e intentan controlarlos mediante la magia, mediante rituales. Se querían precaver de su ira sabiendo cómo iban a actuar mediante la adivinación. Todo eso supone un concepto determinista, ¿no? Que hasta los dioses están sometidos al destino. Los sumerios crearon la escritura. La escritura, en un primer momento, fue pictórica, pictográfica. Pues si querías decir 5 vacas, pues pintaba 5 vacas. Aquí no es. El próximo día, en la clase siguiente, sí tengo algunas cosas sobre la primitiva escritura. De eso suele haber mucho en casi todos los libros. Ahora sí he acertado, ¿eh? Fijaros. Veis ahí el toro, una representación pictográfica del toro. Luego el toro se vuelca, luego se pinta con trazos. ¿Veis? A ver, ay, qué mal. Iba bien y se me ha ido. Soy malote para esto, ¿verdad? Mirad. ¿Veis? De la pictografía a la escritura. Cómo van evolucionando los signos. Hasta llegar a convertirse en ese lío de puntos. Bueno, todo esto se logró descifrar gracias a un panel que hay en una montaña, como veis. Equivale a lo que fue la piedra de Rosetta para los griegos. No me meto ahora en eso, porque es lioso y largo y no tengo tampoco yo demasiado aguda la idea a ese respecto. Crearon la escritura, que primero fue pictórica, luego silábica. ¿Cómo se hace eso? Pues mirad, yo puedo pintar un pájaro, pero luego digo, no, este signo lo que va a representar es la primera sílaba, pa. Y así apareció un alfabeto silábico, con unas 260 letras aproximadamente, lo cual ya es un gran avance, porque los objetos son infinitos.
Pero es que luego se dio un avance posterior, ese no lo dieron aquí en Sumeria, ese se dio posteriormente, parece que en Fenicia, ya hablaremos de él porque es muy importante, se dio un paso posterior que fue que ya pájaro no representaba la pa, sino que representaba solo el sonido, el fonema p, ¿eh? Y así se pudo reducir mucho más el número de letras, hasta unas veintitantas. Entonces, eso ya sí era mucho más funcional. Y con ese alfabeto que inventaron los fenicios, es con el que funcionaron los griegos. Uno de los alfabetos griegos es el alfabeto latino, que seguimos utilizando nosotros. La escritura fue un gran descubrimiento, fue un salto total en la humanidad, fue un cambio radical. ¿eh? Eh, la escritura parece que nació en torno a los templos como respuesta a la necesidad de llevar la contabilidad de unas relaciones económicas cada vez más complicadas. A esta misma finalidad se debe la creación de un complejo sistema de pesa y medida. Y la consecuencia fue un auge muy grande del comercio por tierra y por mar, llegando a establecerse rutas permanentes que unían comercialmente la India con Egipto. Inventaron también el sistema numérico, un sistema numérico que era sesagesimal, basado sobre el número 60. Un sistema que tenía 5 signos y por eso el sexto ya representaba un orden superior, ¿no? Todavía, bueno, en los colegios todavía, por lo menos en alguna época hemos tenido que aprender el sistema sesagesimal de numeración. Y los ordenadores funcionan con un sistema binario, con un sistema con un sistema de 1-2, o mejor dicho, de 1-0. Bueno, otro de los inventos grandes de los sumerios fue la rueda. Creo que en América cuando se descubrió, me parece que los aztecas todavía no la tenían. En arquitectura crearon el arco, la cúpula, la bóveda. Y conservamos numerosas piezas de arte sumerio en escultura y en orfebrería descubiertas en numerosos lugares, aunque destacan los sepulcros reales de Ur. La cultura sumeria continúa vigente en muchos de sus logros esenciales y la lengua sumeria fue durante muchos siglos, después de perder su vigencia, la lengua común, la lengua de la cultura, la lengua del culto. Fue previa al griego, al latín y a lo que ahora es el inglés. Bueno, por tanto, ya lo hemos dicho, pero insisto, así es que tenía aquí esto, ¿sabéis? Yo lo había hecho. Ahí tenéis en los apuntes un poco la evolución de algunas letras, de algunas, y también por qué tienen esa forma los trazos. ¿Veis que el estilo es triangular? El palote para pintar es triangular. Por eso salen esos dibujos. Veis aquí una tablilla. Esta es la famosa tablilla del diluvio. Ahí, si se aprende sumerio o acadio, porque esta creo que está en acadio, pueden leer la historia del diluvio. La escritura, en cuanto hoy podemos conocer, fue un logro de los sumerios hacia finales del tercer milenio. La necesidad de llevar registros de actividad económica y de administración del Estado hizo que nacieran en primer lugar los pictogramas,
representaciones de los objetos inventariados. Luego estos dibujos se estilizaron y nacieron los ideogramas, que ya permitían representar ideas abstractas. Por ejemplo, un pie para caminar, una boca para hablar. Y posteriormente los ideogramas representaron los sonidos fonéticos, dando lugar a los alfabetos primero silábicos y luego los fonemas. Pero este último paso ya dije que se dio en Fenicia mucho tiempo después. La escritura que conocemos en Mesopotamia es todavía silábica, aunque encontramos restos de toda la evolución, desde los pictogramas hasta los alfabetos silábicos. Como se escribía sobre arcilla con punzones de sección triangular, pues salieron esos dibujitos en forma de cuña. El cuneiforme es un estilo de escritura que se utilizó para muchas lenguas: el sumerio, el acadio, el primitivo arameo, el elamita. Eso supone que los signos o letras sean distintos y haya que estudiar cada lengua por separado. Algunas veces se encuentra por ahí escrito: se ha descubierto, se ha descifrado la escritura cuneiforme. Mire usted, la lengua cuneiforme, no hay una lengua cuneiforme. Hay un modo de escribir cuneiforme, como hay un modo de escribir con letras latinas, con el que escribimos los franceses, los ingleses, los alemanes y muchos idiomas de África, el swahili. Luego hay letras chinas, o sea, alfabetos chinos, pictogramas chinos, que lo usan los coreanos, los japoneses, los vietnamitas. Son estilos de escritura que responden a lenguas muy diversas. Yo me puedo encontrar un trozo escrito con letras latinas, pero con lengua polaca, y no me entero absolutamente de nada, porque no sé polaco. Pues lo mismo pasa con la letra cuneiforme. Si yo sé sumerio, entiendo las letras cuneiformes que están expresando la lengua sumeria, pero no cuando están expresando la lengua acadia o la lengua aramea. Creo que me explico. Os he enseñado la tablilla del diluvio. Esa tablilla se encontró en en el Palacio de Asurbanipal III. Esta tablilla es muy famosa porque habla del diluvio universal. Habla de Utanapistín o de Ciusudra, como he dicho antes. Ya hemos contado la historia de ello. Bueno, ¿qué importancia tiene el poema de Gilgamesh? En primer lugar, fue un libro muy difundido. Ya he dicho que fue un bestseller durante muchos siglos. Y hemos encontrado restos de él por toda Mesopotamia. Actualmente hay más de 150 tablillas de diversas procedencias, escritas con caracteres cuneiformes, en lengua acadia y en sumerio, y también algunas en hurrita y en hitita, en las que podemos leer esta leyenda. Bueno, quien sepa, claro. Sabemos que un sacerdote babilonio llamado Sinleki Unini compuso en acadio hacia el siglo IX la versión, antes de Cristo, la versión que ha llegado hasta nosotros, basándose en otra versión babilónica, mucho más antigua, que se ha perdido. La historia se conservó durante más de un milenio, fundamentalmente idéntica, copiándose con notable fidelidad, pero también con variantes muy significativas para nosotros. El estudio de esta obra no solo ha ofrecido muchos conocimientos útiles para entender las narraciones del libro del Génesis, sino también para conocer cómo se componían y se transmitían los libros en la antigüedad, combinando la fidelidad a lo recibido y la actualización que exigían las diversas circunstancias cambiantes del ambiente. Alem Marshadur decía: el que lea los poemas de Gilgamesh tendrá conciencia de estar ante una obra maestra
de la literatura. El conjunto de poemas sobre Gilgamesh plantea de forma admirable las grandes preguntas humanas, las relaciones con la divinidad, con los demás seres humanos, con los animales, el heroísmo, el amor, la muerte. Ya lo habíamos señalado antes. Frente a la muerte de Gilgamesh, o mejor dicho, Gilgamesh, cuando se enfrenta con la muerte, no se conforma con lo que siempre se había dicho, sino que vive la angustia existencial frente a la mortalidad. Busca la salida al problema de su ineludible presencia. Su lucha parece ser un fracaso. Una serpiente le roba la planta de la inmortalidad, lograda con tan heroicos esfuerzos. La inmortalidad de Gilgamesh vendrá dada por el poema que atraviesa desde que se escribió toda la historia. Su influencia en la cultura griega se detecta en la Ilíada, donde Aquiles y Patroclo viven una amistad marcada por el heroísmo y la muerte. Alejandro Magno, en su amistad con Hefestión, también reproducirá esta vivencia del heroísmo y de la muerte. Hasta la misma Biblia, con la amistad de Jonatán, no digan Jonathan, que eso es inglés, de Jonatán o Jonatán como mucho, de Jonatán con David, la historia de Jonatán con David. Estos son amigos clásicos de la literatura. El inútil deceso al infierno para rescatar a los muertos, porque como habéis visto, Gilgamesh intenta bajar al Hades, al lugar de los muertos, al Sheol, para sacar de allí Enkidu, pero claro, no puede, es inútil el viaje. También se recoge en el mito de Orfeo y Eurídice, y tiene un eco en la Divina Comedia de Dante, donde Virgilio guía al Dante, ¿no?, por los infiernos, el purgatorio y el cielo, ¿no? Los mismos autores bíblicos, ya digo, utilizaron muchos elementos de este poema en los primeros capítulos del Génesis. Aprovecharon muchos de sus valores, purificándolos de politeísmo. Israel supo asimilar la riqueza humana, cultural y religiosa de su ambiente, impregnándola de su propia fe, de sus purificados valores religiosos. Perdónenme. Mira, lo pongo aquí en la última hoja. Os pongo algunas piezas encontradas en las tumbas reales de Ur, de 3.000 añitos, 5.000 desde nosotros, 3.000 añitos antes de Cristo. Fijaros qué belleza, la de algunas cosas, ¿no? El collar ese de hojas, qué bonito que es, ¿no? Es una de las piezas que a mí me gustó siempre. El arpa con el toro, la caja del arpa con los grabados que tiene, la copa esta de aquí de la derecha. Si entráis en internet, en algunos lugares que sean buenos, os he puesto 3 sitios aquí que os recomiendo. Normalmente con pinchar en los apuntes saldría la hoja. Si no, pues copiáis el trozo y lo trasplantáis, ¿no? O si no, ponéis simplemente Ur, o ponéis tumbas reales de Ur, o ponéis poemas de Gilgamesh, y vais a encontrar cantidades muy grandes de material. Os advierto, como pasa con todo, en internet y en todo en la vida, hay que tener cuidado, porque junto a muchas cosas interesantes hay también muchísima tontería. Y es dificilísimo muchas veces separar la paja del trigo. Y enseguida salen los misterios y enseguida salen las teorías de la conspiración y los extraterrestres y que todo es mentira menos lo que a él se le ocurre. Y hay que tener muchísimo cuidado, y ir valorando lo que veas,
Hay mucho material bueno, mucho, mucho, ¿eh? Mucho, increíble. Pero también hay muchísima tontería y le hacen a perder a uno muchísimo tiempo. ¿Eh? Para preparar este tema he perdido una cantidad infinita de tiempo buscando materiales. ¿Eh? Pero bueno, merece la pena si os puedo ayudar con ello. Seguiremos el próximo día hablando de Sargón de Akkad. ¿Mm? Y nada. A propósito, el próximo día no es la semana que viene, no es el día 18, que es fiesta, ¿eh? Sino el 25.